Bueno, muchachos, en esta tarde quiero hablarles de un tema que nos involucra a todos y que tiene que ver mucho con nuestras edades. Sé que aquí habemos jóvenes de una variedad de edades y es sobre las generaciones. Entonces, hoy en día se habla mucho sobre las generaciones a las que pertenecemos dependiendo del año en el que nacimos. Esta clasificación se hace socialmente para obtener, digamos que información de cómo un grupo se moldea a ciertas experiencias que pasan a su alrededor y que son similares. Entonces esas experiencias pueden ser sociales, culturales, económicas o como hoy en día tecnológicas, ¿listo? Entonces son las como cosas que pasan a nuestro alrededor que preceden en esa época o en ese momento. Entonces, la razón por las que hacen estas clasificaciones es para determinar ciertas cosas tanto positivas como negativas de cada generación. ¿Listo? Entonces me puse la tarea de buscar cuáles son estas generaciones y hay 6 generaciones que digamos que han creado a través del tiempo. Entonces, la primera generación es la generación Silent Generation o generación silenciosa, que hace referencia a las personas que nacieron entre 1930 y 1948. Estas personas dicen que fueron sacadas adelante con mucho esfuerzo y con mucha disciplina porque fueron las personas que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial y también después en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y también hablan de la Guerra Civil de España. Entonces dice que fueron personas, pues digamos que las criaron de cierta forma muy disciplinadas. Dentro de las cosas negativas, y quiero que aquí todos tengamos presente hoy las cosas negativas que se hablan de cada generación. Entonces, de esta generación dice que son personas solitarias, ¿sí? Que son personas que difícilmente pueden estar relacionados con otras personas. Sigue la siguiente generación, que es la generación Baby Boom, que son las personas que nacieron entre 1949 y 1968. Yo creo que aquí o en la mayoría son como nuestros abuelos. Dice que estas personas ya disfrutan un poco la paz después de la guerra y tienen mucha tranquilidad para tener hijos, por eso se llama Baby Boom, porque en esta época hubo una tasa de natalidad creciente, o sea, tuvieron muchísimos hijos. Dice que fueron personas o son personas las de esta época comprometidas, competitivas y con mucho liderazgo. Sin embargo, dentro de las cosas negativas, dice que les cuesta aprender nuevas habilidades, no se adaptan fácilmente al cambio y son muy individualistas. Sigue la generación X, que va para las personas que nacieron entre 1969 y 1980. Entonces aquí ya digamos que podemos empezar a involucrar un poquito más, por ejemplo, a nuestros padres, ¿cierto? Dice que fueron los primeros en conocer el CD, el PC de escritorio, el Walkman y el cassette. Son personas trabajadoras, aunque en esos tiempos el trabajo, digamos que fue difícil para ellos porque había crisis económicas a nivel mundial. Entonces, les gustaba ser familiares, ver televisión, leer y estar en la casa. Dice dentro de las cosas negativas que no están hechas para liderar, son conformistas, están a la defensiva y son apáticos. Sigue la generación Y o los millennials, que yo creo que aquí ya hay más de uno de esa época, que fueron las personas que nacieron entre 1981 y 1993. ¿Hay personas aquí que nacieron en esa época? Listo, dice que estos ya son nativos digitales porque ya empieza como la era digital, la tecnología empieza a formar parte de su día a día. Son personas más educadas e informadas, dice que tienen fácil adaptación a la tecnología, mayor preparación académica, consumistas y creativos. Pero dentro de las cosas negativas dice que son perezosos, no son arriesgados al cambio, son malcriados, no tienen paciencia y son dependientes por los que quieren todo, o sea, son dependientes de las personas, de sus familias y quieren todo rápido. ¿Listo? Sigue la generación Z o los Centennials, que nacieron entre 1994 al 2010. ¿Quiénes nacieron dentro de esos años? Muy bien. Dice que esta generación ya está marcada por la internet, por las redes sociales, ya empieza digamos que los youtubers, sus relaciones la mayoría son virtuales, tienen mayor conciencia ambiental,
se dejan influir fácilmente y son emprendedores. Sin embargo, dentro de las cosas negativas, dice que la mayoría de sus problemas vienen de la salud mental. Entonces, ansiedad, depresión, trastornos. Dice que se sienten solos, aunque es la generación que ha estado más acompañada precisamente por lo que ya están las redes sociales. Dice que tienen malas relaciones interpersonales y falta de la capacidad para prestar atención y les cuesta hablar en público. Y por último, tenemos la generación alfa, que son los que nacieron del 2010 en adelante. ¿Hay alguien aquí de la generación alfa? ¿No? Ah, bueno, listo. Entonces dice que esta generación ya está en un mundo totalmente digital, nacen con todo el conocimiento a solo un clic, y dentro de las cosas negativas dice que son introvertidos, no se centran en una sola cosa, enfrentan grandes desafíos, menor desarrollo de la creatividad y de la imaginación. ¿Listo? Entonces, quiero que nos centremos en las cosas negativas que se hablan en cada generación, porque seguramente ustedes se identificaron con alguna. Ustedes dirán, ay, sí, tienen razón, en esta generación, o que yo que hago parte de esta generación, sí me considero así, ¿sí? Entonces, quiero que tengan en cuenta esas cositas negativas que dije de cada generación y seguramente de su generación. Y por otro lado, vamos a tener en cuenta que como parte de la sociedad y como parte de una familia, también hemos heredado cosas generacionales de nuestros padres, de nuestra familia. Y aquí viene la herencia biológica, ¿cierto? La herencia biológica, entonces empezamos, heredamos que el color de los ojos, que el color del cabello, que la contextura corporal, ¿cierto? Que son cosas que heredamos pues porque nuestros padres lo heredaron de nuestros abuelos y así sucesivamente. Por eso a veces, muchas veces no conocemos a algún abuelo, algún familiar y dicen, pero es que usted se parece a su tío tal, porque son cosas que biológicamente se heredaron, ¿listo? Y también está algo que heredamos de nuestros padres, de nuestras familias, y es la herencia, una herencia como cultural, ¿cierto? Nuestras familias tienen ciertas costumbres, tienen ciertos pensamientos, ciertas creencias, y que con el paso del tiempo muchas veces eso se empieza a heredar de generación en generación. Entonces estas cosas pueden ser buenas, pero también pueden ser malas, ¿cierto? Entonces quiero que hoy usted, ahí donde está sentadito, identifique cuáles son esas cosas que quizás usted ha heredado de su familia que han sido malas. Entonces, por ejemplo, no sé, mi abuelito tuvo un vicio, mi padre también tuvo el mismo vicio y yo siento que voy por el mismo camino, ¿cierto? Digamos que hay cosas que heredamos también generacionalmente que no precisamente son malas, como por ejemplo, no sé, mi abuelo fue cristiano, mi papá fue cristiano y ahora yo también soy cristiano. ¿Por qué? Porque se empezó a heredar generacionalmente, ¿sí? Y muchas veces quizás no nos damos cuenta de esos patrones o de esas cosas que empezamos a heredar. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta o que ustedes piensen, de pronto ahorita ustedes no pueden, digamos que identificar cuáles son esas cosas, pero les puede quedar de tarea para esta semana. Y ya con esto quiero hablarles de un personaje bíblico que tuvo un papel muy importante dentro del pueblo de Israel y que él también heredó cosas malas de generación en generación. Y él es Josías. Entonces, para hablar de Josías, quiero que vayamos primero a Primera de Reyes 11, del 4 al 6. Y dice, cuando Salomón ya era anciano, ellas le desviaron el corazón para que rindiera culto a otros dioses en lugar de ser totalmente fiel al Señor su Dios, como lo había sido David, su padre. Salomón rindió culto a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. De ese modo Salomón hizo lo malo a los ojos del Señor, se negó a seguir al Señor en forma total y absoluta como lo había hecho David, su padre. Entonces, antes de hablar de Josías, quiero que hablemos de Salomón, y es que Josías fue el 14º rey de Israel. Si ustedes se ponen a leer la Biblia, hubieron más reyes, pero dentro de la línea de Jesús fueron 14 reyes. ¿Por qué los otros no entraron? Bueno, eso tiene otra discusión y es por una maldición que hubo ahí con uno de los reyes, pero quiero que nos centremos en estos 14 reyes. Entonces yo intenté hacer como una línea del tiempo, pero bueno, para que entendamos cómo es el orden de los reyes, va así. Entonces todo empieza con David. David, a pesar de que falla, él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Listo? Y dice que él murió, entonces ¿quién siguió el reinado? Salomón, que era su hijo.
Salomón empezó súper bien. Salomón empezó el reinado súper bien, pero aquí como lo leímos en el versículo 4 dice, ellas desviaron su corazón. Salomón tuvo solo un problema, las mujeres. Dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. O sea, se dio garra, ¿cierto? Y dice que ellas desviaron su corazón, ¿por qué? Porque no eran del pueblo de Israel, sino que eran de otros pueblos y ellos rendían culto a dioses paganos. Entonces, eso hizo que Salomón también desviara su corazón hacia esos dioses. Entonces, Salomón termina mal, Salomón se aleja de la presencia de Dios y por ese error que Salomón tuvo, todas sus generaciones de ahí en adelante empezaron a caer en el mismo pecado, en la idolatría. Entonces Roboam, Abías, así empiezan. Hay 5 reyes que no hicieron todo mal delante de Dios. Estos fueron Asa, Josafat, Usías, Jotán y Ezequías. Los 4 primeros dice que hicieron lo bueno delante del Señor, pero no quitaron los lugares altos. Cuando la Biblia habla de los lugares altos, quiere decir que eran los lugares donde se hacía culto a los dioses paganos. Entonces, del todo, no hicieron bien delante de las cosas de Dios. Ezequías sí lo hizo. Sin embargo, las reformas que hizo Ezequías en el pueblo de Israel no fueron tan significativas como las que hizo Josías. ¿Listo? Y aquí es donde ya quiero que empecemos a hablar de Josías. Y es que sabiendo que viene de generación en generación, digamos su abuelo Manasés y su papá Amón. Por lo general, cuando nosotros pensamos en nuestras generaciones, pensamos es en abuelo, papá y nosotros, ¿cierto? Porque a veces no conocemos bisabuelos o tatarabuelos, ¿cierto? Entonces aquí él ya venía con una generación, digamos que distorsionada, había heredado algo malo. Entonces, quiero hacerles una pregunta hoy, es cómo nosotros como hijos de Dios podemos cambiar los malos patrones de mi generación, sean familiares, sean sociales, de pronto con lo que usted se identificó malo en las generaciones que socialmente clasifican, ¿cierto? Que son perezosos, que no les gustan las relaciones con las personas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo cambiar yo esos malos patrones en mi generación? El primer punto es buscar a Dios. Y vamos a ir a 2 de Crónicas 34 del 1 al 2, que dice: Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías era un niño cuando tuvo que hacerse cargo del pueblo de Israel. Sin embargo, yo creo que pues por ser niño tuvo a su alrededor personas que lo ayudaron, ¿cierto? Pero dice el versículo 2, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Y ahora 2 de Crónicas 34, 3 dice: durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Entonces, si Josías empezó su reinado a los 8 años y dice que durante el 8º año empezó a buscar a Dios, ¿cuántos años tenía Josías? 16 años. Y él empezó a buscar a Dios. Muchas veces nosotros ponemos en poco nuestra juventud para empezar a buscar a Dios y decimos, es que estoy joven, ¿cierto? Pero es necesario que nosotros desde jóvenes empecemos a buscar la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar a identificar quizás esos patrones en nuestras generaciones y nos va a ayudar a quitarlos de nuestra vida, ¿listo? Entonces, no podemos poner como excusa nuestra edad, ¿cierto? Sino que tenemos que rendirnos delante del Señor de todo corazón, porque el Señor tiene un llamado para cada uno de nosotros. Entonces, no dejemos que nuestra edad sea una excusa ahí, ¿cierto? Sino que busquemos a Dios, ¿amén? Dice el segundo punto es cortar las malas decisiones generacionales. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo corto eso, cierto? Entonces en el versículo 4 dice: luego en el año 12, o sea cuando tenía 20 años, empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Y el versículo 6 y 7, hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón e incluso hasta tan lejos como Neftalí y en las regiones que la rodean,
Destruyó los altares paganos y los postes dedicados a la diosa Cera, y redujo los ídolos a polvo. Derribó todos los altares del incienso en toda la tierra de Israel, y finalmente volvió a Jerusalén. Entonces aquí vemos que Josías empezó a buscar a Dios, y quizás dentro de la búsqueda Dios le mostró cuáles eran esas cosas que él tenía que quitar de raíz de su vida y quitarlas del pueblo de Israel. Y dice que empezó a quitar, que empezó a destruir todos esos lugares altos, esos dioses paganos que tenía el pueblo de Israel, porque quizás eso lo habían heredado, como lo vimos anteriormente, de la cultura que ya venía en generación. Y muchas veces pensamos que los ídolos, por ejemplo en ese caso para Josías, los ídolos eran algo religioso, ¿cierto? Pero en nuestra época no solamente son religiosos, igual yo creo que en la época de Josías tampoco lo era, sino que un ídolo es todo lo que nos demanda tiempo y que nos está alejando de la presencia de Dios, que nos aleja de la voluntad de Dios. Entonces yo creo que usted piense, ¿cuáles son esos ídolos que sin querer usted está poniendo en su vida que lo está alejando de la voluntad de Dios? ¿Listo? Y poder ser radicales en empezar a quitarlos. No es un proceso de ya, ¿cierto? Porque dice que él empezó a buscar al Señor a los 16 y hasta los 20 años no empezó a quitar esas cosas, ¿cierto? Entonces duró 4 años, un proceso para empezar a quitar esas cosas que no eran la voluntad de Dios, ¿listo? Luego de que él empieza a quitar las cosas paganas del pueblo de Israel, él quiere volver a construir el templo de Jehová. Cuando están en la construcción del templo de Jehová, encuentran el libro de la ley que fue entregado en el tiempo de Moisés. Entonces Josías manda a una persona para que le lea el libro de la ley, y cuando empiezan a leer el libro de la ley, Josías se rasga las vestiduras. En el Antiguo Testamento, cuando alguien se rasgaba las vestiduras, quería decir que sentía dolor. Entonces dice que él al leer, al ver que lo que estaba en el libro de la ley, el pueblo de Israel no lo estaba haciendo, le dolió el corazón. Y dice que buscó un profetisa para que hablara con el Señor y le dijera que él estaba arrepentido de todo corazón. Entonces vamos a ir a 2 de Crónicas 34, 26, 27 y dice: vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante Dios al oír las palabras que Él pronunció contra la ciudad y sus habitantes. Te humillaste, rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Entonces, quizás hay cosas, como lo decía ahorita, que usted todavía no ha identificado, que ha heredado generacionalmente de su familia. Quizás ya hay cosas que usted identificó de lo que leíamos de las generaciones, pero es necesario que usted vaya ante el Señor y le diga: Señor, perdóname, y que pida perdón aún por las generaciones que han cometido ese pecado, que han cometido esa falta, o que han hecho que en su vida usted no haya podido, digamos, que progresar de la manera correcta delante de Dios. ¿Listo? Entonces dice que ciertamente te escuché, dice el Señor. El Señor nos escucha. El Señor siempre está atento a lo que nosotros pedimos, a lo que nosotros queremos. Y dice que luego de esto le dice el Señor: yo tendré misericordia de ti, y lo que haré al pueblo de Israel no lo haré hasta si tú estás. Entonces el Señor tiene misericordia, el Señor nos escucha, pero es necesario que nosotros también vayamos a Él, pongamos nuestra situación delante de Él, pongamos esas cosas que quizás no sabemos y que nos vamos a enterar con el tiempo, para que el Señor sea ayudando a identificar y a quitar. ¿Listo? Y el tercer punto es guardar lo bueno. Y en el versículo 31 de ahí de 2 de Crónicas 34 dice: el rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo que encontraron cuando estaban construyendo el templo del Señor. Aquí algo muy bonito que dice es que Josías renovó el pacto. Y el pacto quiere hacer referencia a apartarnos para el Señor, a hacer lo que está bien delante del Señor. Quizás usted dice: bueno, pero digamos que en su familia
han habido personas que han entrado ante la presencia de Dios, han conocido al Señor, pero se han alejado. Entonces, digamos que usted como hijo de Dios, como joven, puede empezar a renovar ese pacto en su generación. Ahora, si usted dice, no, yo soy la primera persona que conoce de Cristo, entonces haga ese pacto para que su generación pueda conocer ese Dios verdadero, ¿listo? Entonces, aquí también algo muy bonito de Josías es que dice, él guardaba el ejemplo de su antepasado David. Entonces no dice de su papá, de su abuelo Manasés o de su papá, ¿cierto? Sino que hay que buscar las cosas buenas. Hay que, como dicen, hay que guardar lo bueno y desechar lo malo, ¿listo? Entonces que podamos guardar lo bueno. Y dice que también en la Biblia dice que Josías empezó a celebrar la Pascua. La Pascua es una fiesta judía muy importante que no se hacía hace mucho tiempo, precisamente porque el pueblo de Israel estaba en sus pecados, en la idolatría. Pero dice que él empezó otra vez a celebrar la Pascua. Entonces en 2 de Crónicas 35, 18, 19 dice, desde los tiempos del profeta Samuel no se había celebrado una Pascua semejante. Ninguno de los reyes de Israel jamás había celebrado la Pascua como lo hizo Josías, porque hizo participar a todos los sacerdotes y levitas, a todo el pueblo de Jerusalén y a la gente de todo Judá e Israel. Esta Pascua se celebró en el año 18 del reinado de Josías. Más o menos tenía 26 años, ¿sí? Entonces, seguía siendo joven, seguía haciendo un proceso de quitar, de poner las cosas buenas, ¿cierto? Pero lo hizo y dice que hizo participar a todo el pueblo de Judá y a todo Israel. Nosotros como jóvenes estamos llamados a quitar esas cosas malas, pero también a poner las buenas y a hacer luz. El pastor en estos días nos ha estado hablando de la tarea que tenemos como iglesia. Y nosotros como jóvenes somos también parte de esa iglesia que el Señor va a llamar en algún momento a su presencia. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos que ser luz, tenemos que ser sal y poner aquellas cosas que quizás para el mundo son anticuadas, ponerlas para que ellos vean el ejemplo de nosotros y que conozcan a Cristo, ¿listo? Josías estaba en un tiempo donde en el lugar donde él estaba no querían saber nada de Dios. ¿Por qué? Por la idolatría, ¿cierto? No querían, digamos que lo aborrecían, ¿cierto? Y si nos vamos o nos venimos a este tiempo, pasa lo mismo. Los jóvenes, las personas no quieren conocer de Cristo. Las personas quieren vivir su vida como ellos quieran, ¿cierto? Pues digamos que no quieren buscar la presencia de Dios porque eso pues no, o sea, está como anticuado porque pues no podrían ir a fiestas, no podrían tomar, no podrían desordenarse de la manera como lo hace el mundo, ¿cierto? Pero Josías de cierta forma tomó la decisión desde muy joven de decir yo rindo mi vida ante Dios. Y eso es lo que también nosotros tenemos que hacer, rendir nuestra vida ante Dios y decir yo quiero cambiar estos patrones generacionales que la sociedad me ha puesto, que la sociedad ha puesto en mi generación y que aún mi familia ha puesto en mí, ¿listo? Porque digamos que las cosas que dice la sociedad que somos no es lo que dice el mundo. Lo que dice muchas veces nuestra familia que somos es que usted no sirve para nada, es que usted no va a salir adelante, es que usted esto y lo otro. Eso no nos define a nosotros como personas. A nosotros lo que nos define como personas es Dios, es ser hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos también ligar a nuestra generación. Nosotros no tenemos seguro qué pueda pasar en el futuro, ¿cierto? Nuestro futuro está en Cristo también. Y no sabemos qué pueda pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos, ¿cierto? Pero debemos asegurar que nuestra generación sea guardada en Cristo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal si se ponen sus pies en esta tarde? Vamos a orar, vamos a entregar nuestras vidas delante de Dios. Y el título de la prédica era Generación sin título, porque a nosotros no nos define absolutamente nada en esta sociedad, ¿listo? A nosotros nos define Cristo y debemos entregar nuestra vida y todo lo que somos delante de Él para que Él nos ayude a quitar todas esas cosas malas de nuestras generaciones que el mundo ha puesto y que también quizás en nuestra familia hay, ¿listo? Entonces, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos enseñas de tu palabra.